Bienvenidos a una edición especial del canal debido al incidente que ha ocurrido a raíz de la actualización de CrowdStrike en sistemas Windows. ¿Qué ha sucedido? ¿Vale? Vamos a arrojar un poquito de luz ahora ya que tenemos un poquito más de tiempo y vamos a tratar de comprender qué está pasando ahora mismo, qué ha sucedido antes y si esto se podía realmente haber evitado. Vale. ¿Se podía haber evitado? Posiblemente sí, se podía haber evitado. ¿Va a volver a suceder? Totalmente seguro que va a suceder no con CrowdStrike, sino con cualquier software, sobre todo cuando hablamos de un software en modo SaaS, es decir, cuando tenemos total y absolutamente una dependencia del fabricante. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros estamos delegando en el fabricante de absolutamente todo. La operación de la plataforma, a nivel de sistema operativo me refiero, es decir, en un modo SaaS el usuario yo entro, opero la aplicación y no me tengo que preocupar de actualización de servidores ni de absolutamente nada. Soy un usuario, no soy administrador de todo lo que hay por detrás. Entonces, en este caso, yo confío en que el fabricante haga todos los despliegues de manera segura. Eso a mí me hace un ahorro de costes enorme y me da una seguridad porque normalmente, y como suele suceder siempre, los fabricantes esto lo tienen muy bien hecho, muy mecanizado y no suele haber problemas. Ahora, cuando los hay, sucede lo que ha sucedido. Esta noche se ha lanzado una actualización de CrowdStrike como sucede absolutamente todos los días, pero que en este caso lo que ha producido es que solo en sistemas Windows ha producido una interrupción interna en los procesos que nos da el típico pantallazo azul. Más adelante me imagino que CrowdStrike sacará un informe que nos diga técnicamente lo que ha sucedido y realmente cómo ha pasado desde un punto de vista ya a bajo nivel. Esperemos que lo haga. Normalmente CrowdStrike es una compañía líder que se caracteriza por la transparencia y por la manera de hacer las cosas bien. Ahora, vamos al tema. A los 15 minutos, aproximadamente, entre 15 y 20 minutos, CrowdStrike ya había lanzado un workaround, es decir, un manual o una solución temporal para poder resolver este problema hasta que hubiese un parche o un update que lo solucionara de manera completa. ¿Qué sucedía? Que los equipos que ya habían sido crasheados, es decir, que tienen el pantallazo azul, había que ir equipo por equipo, arrancarlo en modo prueba y, bueno, realizar una serie de acciones que, bueno, lo tenéis en el canal de Instagram, las acciones que hay que realizar. También posiblemente por aquí voy a colgar algo. Pero bueno, pues no es un proceso técnico demasiado complejo, aunque sí se necesita personal que conozca los sistemas operativos, porque hay que borrar unas cuantas claves de Windows, etcétera, o bueno, reiniciando también en algunos casos se soluciona el problema, aunque el tema del reinicio había ordenadores que se estaban quedando en bucle y acababan ya muriendo del todo. Que esto es otro problema. Claro, imaginaros cuando yo tengo una planta no de 300 equipos, que ya es decir, sino de 3000 o como está habiendo casos de 200 y 300.000 equipos, es una absoluta locura. De ahí el caos que se ha vivido y se está viviendo en aeropuertos, servicios críticos y un montón de lugares alrededor del mundo. ¿Y por qué en todos estos lugares? Porque CrowdStrike, como digo, es una empresa líder. CrowdStrike tiene el 25% de la cuota de los EDRs y esto es una barbaridad. Y es que al final la dependencia que se ha creado sobre determinados software también es nuestro punto débil y nuestra talón de Aquiles. Queremos proteger servicios críticos y queremos proteger pues bueno, pues aeropuertos, servicios que son total y absolutamente esenciales como hospitales, centros de salud, más luego cantidades de compañías, por ejemplo en España del IBEX 35, que se protegen con CrowdStrike. Pero ¿qué ocurre? Si CrowdStrike tiene un problema, tenemos un problema todos. Y cuando digo todos es que de manera directa afecta a estas compañías.
pero de manera indirecta nos afecta a nosotros como clientes, como consumidores. No podemos coger aviones, no podemos ir al supermercado a pagar si los dispositivos que hacen todo el tema de pago funcionan con CrowdStrike y con Windows. Recordar sobre todo esto, no es un problema de Windows, es un problema de CrowdStrike sobre Windows. No ha afectado a Linux, no ha afectado a Mac, solo ha afectado a Windows, ¿vale? Porque se están diciendo muchas fake news, se están diciendo muchísimas cosas e incluso echando la culpa como que si hubiese sido un hackeo en Windows, ¿vale? O a Microsoft. No es así, para nada. Esto es algo habitual, por desgracia, en nuestro sector, no en ciberseguridad solo, sino en toda la parte de DevOps, de SecDevOps, de desarrollo de aplicaciones, etcétera. ¿Cómo se podía haber evitado? Bueno, pues haciendo un desarrollo y un despliegue seguro, es decir, teniendo un entorno de preproducción, replicando todos los escenarios posibles para tratar de evitar que esto suceda. Avisar a los clientes que va a haber algún tipo de upgrade que podría incluso, bueno, pues llegar a interrumpir la operación o los servicios. Y aquí también vamos a entonar un poco el mea culpa nosotros como usuarios o las propias empresas, porque nos echamos todos las manos a la cabeza. Madre mía, CrowdStrike que tiene un problema, nos ha parado la operación, nos ha destrozado, pero vamos a ver, tenemos planes de contingencia, tenemos disaster recovery, porque hoy ha sido CrowdStrike, pero si es un ransomware que no es controlado, estamos muertos. Si es un terremoto, si es decir, hay una cantidad de incidentes y de problemas que pueden suceder. O sea, lo decía Sandra Bardón, por ejemplo, en Cyberwall, con los ejercicios que se hacen que simulan un montón de cosas y decía, ostras, es que también está el escenario del terremoto, ¿no? O del desastre natural. Esto no es un ciberataque, pero fijaros la consecuencia que ha tenido. Tenemos en los servicios críticos un equipo perfectamente plataformado y disponible, tal vez no en la última versión, sino en la versión siempre anterior a la que funciona, para que apretemos el botón rojo y al menos los servicios críticos funcionen con normalidad. Tenemos al menos de cada, por ejemplo, 10 equipos de usuario, 2 o 3 disponibles para que, por ejemplo, en un mostrador de facturación, esos 2 o 3 mostradores tengan disponible un equipo por si acaso. Tanto cuesta tener 3 equipos, 3 portátiles o 3 equipos preparados para estar funcionando. Tenemos que hacernos también esa pregunta. No podemos echarle toda la culpa al fabricante, sobre todo cuando estamos diciendo que se habla de un fabricante líder. Yo conozco a las personas que hay en CrowdStrike, conozco a personas que hay muchísimos fabricantes, pero en CrowdStrike conozco muchísimas personas y conozco el producto y es un producto impresionante. Ahora, esto es un fallo gordísimo, pero no podemos echarle tampoco toda la culpa al producto, porque yo también tengo que tener una serie de procedimientos por si esto pasa. Y ha pasado. Y se ha colapsado el sistema. Tenemos una dependencia absoluta e increíble. Aquí Esther Paniagua en su libro lo cuenta, es decir, es que si nos quedamos sin internet, a día de hoy estamos muertos. Estos son, podríamos tomarlo como un simulacro de lo que ocurriría. Todos los aeropuertos de España colapsados. Hospitales, centros de salud, empresa Tribex 35. ¿Nadie tenía un plan? ¿Nadie? Me cuesta creer muchísimo que no hubiera un plan de recuperación que dijeran, ya está. No, o sea, depende toda la operación de muchísimas organizaciones, de que el personal de IT y muchas veces el personal no de IT que está echando una mano se dedique a reiniciar equipos y a hacer una solución temporal hasta que sale la definitiva. Decía un gran amigo, Ciso, que le recordaba a 2017 cuando WannaCry. Yo lo hablaba también con otro amigo esta mañana. ¿Recuerdas cuando recibimos esta llamada por teléfono, apaga el teléfono y se colapsó? Tenemos que hacernos esa pregunta. Espero haber aclarado un poco todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando.
vamos a volver a la normalidad, estamos volviendo a la normalidad, no va a ir a más porque CrowdStrike está liberando incluso ya parches automáticos para los equipos que no han sido crasheados. Y bueno, también tenemos que hacernos ver un poco la gestión de parches automáticos, es decir, voy a acabar con esto. Si yo tengo una vulnerabilidad crítica y sé que me afecta ese upgrade a todos mis sistemas, tal vez no aplico esta vulnerabilidad crítica. Pues lo mismo tenemos que hacer para todo tipo de vulnerabilidades. Tal vez tenemos que tener una gestión de actualizaciones lo suficientemente robusta para, primero, no irnos a la última, a no ser que sea un 0-day y haya que ir, bueno, corriendo a la última actualización, porque si no, nos van a destrozar algún tipo de malware o de amenaza. Pero no ese es el caso, es decir, tal vez tenemos que coger y hacer manualmente otra vez determinadas actualizaciones o irnos a una actualización n-2 o n-3 y luego gradualmente, como bien ha dicho un usuario en mi cuenta de Instagram, por regiones, por zonas, poco a poco y viendo lo que sucede, no todo a la vez, no toda la planta a la vez. Eso es una barbaridad. Os dejo con esta reflexión, os leo en comentarios y esperamos no tener que hacer más ediciones especiales. Muchísimas gracias y pasad un buen fin de semana y mucho ánimo y mucha fuerza a los compañeros del sector que van a solucionarlo y nos van a dejar todo tal y como estaba. Por vosotros, compañeros, fuerza.